Mi gente, City Tony aquí. Primero, antes de comenzar el video, le quería dar 1,000,000 de gracias a todos los que le han hecho subscribe, los que le han gustado el video, los que han comentado y está apoyando el canal. Ya llegué a la meta y era ser monetized. Ahora vamos para la próxima meta, que es llegar, aunque sea a 10,000 subscribers. Ustedes pueden ayudar, si no están subscribed, denle subscribe. Si al final del video les gustó, denle like y también hagan su comentario al respecto. Pues todo está comenzando y ya le hice un video anteriormente de cuánto están gastando. Y para agarrar la tarjeta que en My Team, ¿qué 2K está poniendo? Ya han puesto 3 diferentes tarjetas de 100. Y Trodan no ha parado. Parece que 2K no va a ganar, no le va a ganar Trodan. Porque mira, en este último, con la última tarjeta que él estaba tratando de sacar, gastó $8,280 canadienses. Dólares americanos, más o menos viene siendo como $6,000. Y él no ha sacado ni una sola tarjeta. ¿Qué está haciendo 2K? Los earnings call lo está poniendo money hungry, lo está poniendo que quieren dinero. Trodan está tirando un montón de dinero, pero la comunidad lo está mirando de 2 diferentes formas. Una, mucha gente lo puede estar mirando de la forma que él le está dando a 2K el dinero y la fuerza para hacer todo eso. Como pueden ver en este tweet que le están poniendo, a lo que está haciendo Trodan no te ha desanimado, o tienes un ingreso disponible significante y no tienes nada mejor en que gastarlo, o eres un adicto al juego y necesitas asesoramiento. Es realmente así, simplemente de este punto. Y aquí es que va lo que mucha gente está diciendo, que la culpa, creadores como Trodan realmente son la culpa por qué 2K no está cambiando. Todo eso. Pero lo podemos mirar de 2 puntos de vista. Uno, el primer punto de vista, que sí, él está ayudando a 2K y le está haciendo dinero, le está haciendo que le hagan dinero para que más gente gaste. Entonces 2K no va a cambiar su forma de ser de los microtransactions. Ahora va el otro punto. Él le está enseñando a la comunidad que no está a favor de ustedes. Que 2K es como un casino. La casa nunca pierde. Ya él gastado, yo creo que casi $10,000 en eso. Mucha gente se preguntaría, wow, pero ¿por qué él está gastando tanto? Él tendrá tanto dinero. Y fue un comentario que le pusieron, que Marco le puso, que alguien debería de calcular cuánto dinero ganó solo en las donaciones de sus espectadores, aunque mayoría son niños. En parte, no sé si son todos niños, pero sí él está sponsor como está ahí de DraftKings. Entonces DraftKings le está dando dinero. Pero vino Big Hack City, nuestro buen amigo, y puso un solo tipo le donó $2,000 canadienses. Y creo que no fue un niño, realmente el señor, el muchacho que le donó, dijo que tenía un rancho. Entonces ahí es que viene siendo, si tienen el dinero, eres un creador de contenido. Yo no lo gastaría, pero le está llegando los views y está haciendo cosas que la gente quiere ver. Aunque sea bueno o malo, entonces no sé de cuál lado puede ver, porque lo podemos mirar, como le dije, de los 2 lados. Que él está enseñando algo que al favor de los jugadores, que no está al favor de nosotros. O también otros pueden ver lo que son los creadores de contenido que son los culpables, porque ellos están gastando ese dinero en el juego. Pues hagan su comentario a lo que ustedes piensan de todo eso. Y vamos con la otra noticia, que son los builds. Dimeworks puso esto, me pregunto cuándo implementarían el 2K League Build, un modo similar en el juego real. De esta manera no habría desconexión. Y ahí es que viene. Los builds que usan en la liga son builds completamente diferentes. En parte se mira buena la idea, ¿verdad? Que pongan un build que
no pueden estar haciendo tanto cheese, que sea un build que realmente tiene que ser un especialista como en el League. Pero, ¿qué haría la comunidad? Realmente los builds que son duros de jugar porque te hacen, no puedes llegar solamente a ciertas cosas en ese build. Entonces no es un build que como lo tenemos ahora que podemos crear cualquiera. Entonces sería interesante si 2K hace algo similar en esto, que no sea solamente para la liga, sino para los jugadores que quieren jugar y hacer un build como ese. Sería interesante ver. Por acá viene ya y pone, la NBA 2K League no se juega en una versión comercial del juego. Y en eso de verdad, y es un otro juego completamente diferente. Y ahí le voy a poner un video de que puso Mo Buckets. Y en ese video Mo Buckets está enseñando realmente cómo es el build y todo eso, que le voy a poner ese video. Should I steal that pass or pass? Listen. Bro, they don't understand. League builders a different type of it's a different type of grind. Yes, that shit is not reaching. People do not understand that shit. Just because you wide open does not mean you're going to hit shots. Just because you have an open lane still does not mean you're going to get it, bro. You said, Mo, they have PG guarding me. Yeah, I was scoring on the PG. I was scoring every time on the PG. On the first game, como pudieron escuchar ahí, el build de la liga del 2K League y es un build completamente diferente que tú tienes que poder saber utilizarlo. Y tienes que tener un equipo realmente que sepa jugar. Si no, es un build que no mucha gente lo van a disfrutar. Acá viene a Dykeman City, que es muy buen amigo de nosotros. Si no lo han seguido, vayan y síganlo. Y él pone realmente que eso es una basura, todo eso. El hecho de que no puedo obligar a construir lo que quieres es una locura para mí. Entonces, en la vida real, la NBA le dice a los jugadores, oh, no puedes jugar la NBA porque tienes esto y no tienes esto. Y en parte lo que está poniendo Dykeman tiene un poco de razón, pero es el 2K League. Realmente creo que es como Dimework le pone ahí, es realmente para mantener el equilibrio entre los jugadores para que sea una experiencia verdadera competitiva. Porque si tiene a uno que está haciendo de todo, está haciendo todos los dribbles, realmente, ¿qué tanto sería eso de un equipo solamente va a ganar siempre? Porque van a buscar los builds. Y no va a ser tanto por si tú sabes jugar, sino por el build que hiciste, que es un build glitchy. Y en eso tienes razón. Después viene Dykeman y pone, prefiero inferior la adversidad. Eso es divertido para mí. Básicamente, si entra a la liga, mi diversión será ganar dinero o no disfrutar realmente de mi propio jugador y de su propio juego también. Y en eso tienes razón en eso. Como le puse el video, que lo pueden ir a chequear, le puse el video, que cuál era la decisión de uno, el dinero o la diversión. Y ahí es que viene en el... Puede haber de los dos lados. Yo lo miro de los dos lados realmente todo esto. Y puede ser que sea divertido para algunos jugar contra un competitivo bueno. Puede ser otro que quieran jugar más organizado y que no todos los jugadores dentro de la cancha puedan hacer todo. Como ahora mismo hay muchos builds, lo que tienen que hacer es buscarlo donde cada jugador pueda hacer lo que sea dentro de la cancha. Y el 2K League realmente lo está balanceando. Y hablando de las ligas, como también le puse en el video anterior de que Joe Knowles y Siva estaban tirándose uno al otro en Twitter, Joe Knowles pone esta: la liga 2K cambió su regla para intentar detenerme. Esto nunca ha sucedido en la historia de 2K. Tiempos locos. ¿Cuál es la regla que han cambiado? No la he encontrado, pero
¿Será posible que Joe Knowles realmente está haciendo que cambien? Como sabemos, Joe Knowles es un jugador extremadamente bueno. Y es algo que él ha trabajado para hacer eso con su equipo. El equipo con quien él juega no son randoms, son gente que han jugado con él hace años y realmente han creado un chemistry que lo hacen ser bueno a ellos. Entonces eso también lo tienen que mirar. Pero acá ven y realmente, como dicen, crearon las reglas Joe Knowles. Vamos a ver y voy a seguir tratando de ver si miro cuál fue la regla, si hablan de eso o si las ligas de verdad le tienen tanto miedo a Joe Knowles y el estilo de él jugar, que es el 5 out con un LeBron James. ¿Será algo que no sé, de verdad, ni sé cómo expresarme, pero es bien interesante eso? Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y también si no están subscribed, denle subscribe, me ayudarían a llegar a la meta de los 10,000 seguidores. También si quieren parar de jugar con Random, denos join a nuestro Discord, tenemos más de 30,000 jugadores. También tenemos la Ciudad Español, donde son la comunidad que estamos creciendo. Ahora mismo estamos más o menos en 45 jugadores y la seguimos creciendo. Tenemos nuestro propio canal de español donde hablamos todos y también yo hago el streaming y también tenemos las noches latinas los lunes. Pues, como siempre, hasta la próxima. Tranquilo, quieto como el chocolate.